¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. La destrucción del patrimonio arqueológico en el país es un problema de difícil solución. Los motivos son viejos y de diverso origen, entre ellos el afán por coleccionar obras u objetos de arte antiguo con el único propósito de satisfacer el gusto personal de quien los adquiere. El mal entendido progreso, en cuyo nombre los monumentos antiguos son demolidos o reducidos a su mínima expresión. El desconocimiento del mensaje o significado histórico que para nuestra nacionalidad contienen las huacas. La inexistencia de una política cultural coherente que motive e incentive la conservación del patrimonio arqueológico. Por efecto de cualquiera de estas causas, en el caso de Lima Metropolitana, a la par que han surgido en las últimas 5 décadas numerosas urbanizaciones y asentamientos humanos, también se ha demolido muchos sitios arqueológicos. Silva, Paredes y Jaime, 1993. Texto. El patrimonio arqueológico en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes, amigos y vecinos. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betito, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y vecinos que nos vienen acompañando en esta nueva edición. Así es, Karencita. Y bueno, y llegó el día. Otro viernes. ¿Y con quién nos encontramos hoy día, Betito? Hoy día tenemos un personaje que es para nosotros muy querido, muy entrañable y sobre todo muy inspirador. Emblemático, ¿no? Inspiró a mucha gente y le dio una nueva cara a la arqueología. Así es. El personaje que tenemos para el día de hoy es el Dr. Henry Jones Jr. Para los amigos, Indiana Jones. Así es, Indiana Jones para los amigos. Así es, y hoy día queremos compartir un poco acerca de la experiencia del personaje, que puede ser cuestionable o no por algunas personas, pero se puede rescatar mucho del personaje y otras cosas más que hemos estado encontrando por ahí que a mí me han parecido súper chévere. Sí, y yo te había contado, Karencita, que a mí me gusta mucho el cine, me gusta ver muchas películas, y yo cuando era niño, yo vi películas de Indiana Jones. ¿A qué edad viste las películas de Indiana? Yo supongo que debe haber sido como a los 10 años, 11 años, más o menos. Yo supongo que también en nuestros tiempos, televisión blanco y negro, yo me acuerdo que en mi casa había televisor tipo mueble, o sea, así Consola. grande, y que yo pensaba que las personitas estaban dentro de la tele. Ese es otro tema, por cierto. De esas teles todavía, yo me acuerdo que fue en esas televisiones en las que yo lo vi, cuando todavía, no sé, pues creo que el Canal 4 los sábados daba la saga de Tarzán, también daba la saga de Indiana Jones, también debo haber tenido 9, 10 años. Por ahí. Así es, teníamos en señal abierta, a veces maratones, ¿verdad? Un fin de semana podíamos ver todas las películas de Indiana Jones. Y uno veía las películas, bueno, la gente adulta se iba al cine, pero los niños, los jóvenes, la mayoría los veíamos en televisión, ¿no? Las películas que te pasaban en TV. Bueno, nosotros no pudimos verlas de estreno en el cine, No. pero sí las vimos en diferido, en repeticiones que los daban en señal abierta. El que no conoció la pantalla enorme de chiquito no le dolió, ¿no? La pantalla del televisor era suficiente porque eran unos televisores así enormes. Pero bueno, ahí fue donde yo también conocí a Indiana. No recuerdo la verdad si es que tengo la imagen de él como arqueólogo, pero lo que sí recuerdo es que la aventura y el hecho de buscar algo y el misterio y bueno, lo intrépido, ¿no? Eso conectaba, ¿no? Eso te atrapaba. Y luego pensar en cosas antiguas. Así, cuando pensamos en la arqueología, es inevitable referirnos a este personaje, al personaje de Indiana Jones. Es el arqueólogo por excelencia. Para una generación, ¿no? Para una generación
y por Claro. todas las características que le presentaron. Claro, no, es discutible, podemos decir, si representa muy bien o no a un arqueólogo, Se ofenden ahorita. pero obviamente conocido, es el arqueólogo más conocido y es el personaje que da a conocer esta carrera. Claro, leí algo así como que mencionaban que el valor del personaje es que hace más masiva, ¿no? El conocimiento o la referencia de un arqueólogo, ¿no? Desde, como toda carrera, tiene sus cosas que son como más interesantes, ¿no? La parte más intrépida, ¿no? La parte de ir por lugares, inhóspitos y misterio. Pero claro, no refleja el todo de lo que viene a ser la arqueología, ¿no? Cuando te cuento que cuando yo ingresé a estudiar arqueología, mis familiares me preguntaban, ¿no? Qué interesante que hayas ingresado a la universidad. ¿Qué carrera estás estudiando? Yo les decía arqueología. Y la mayoría de de familia y amigos decía arqueología, como que le escuchaban como algo raro, como una carrera un poco rara. No era cotidiana. Pero además era inevitable que hicieran comparaciones con Indiana. Mira, a mí no me pasó mucho eso. Lo que yo sí recuerdo es que cuando yo entré a arqueología, como mi mamá vivía en Virú, y Virú está al pie de una gran huaca, mi mamá sí tenía en mente el tema de la tierra, el tema de ensuciarse, ¿no? Pero creo que recién ahí yo comencé o volví a hacer el clic con Indiana. Porque yo no, de verdad que no sé, o se me debe haber borrado un poco, pero recién en la universidad es que vuelvo a hacer el clic con la imagen de esa Indiana, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando ya nos tocaba ir a campo, es una anécdota que nunca la voy a olvidar, primer año, me acuerdo la primera salida, yo iba con unos, bueno, era señorita, pues, ¿no? Estaba con unos zapatos que no eran de taco aguja, pero eran taco grande, me acuerdo. Y justo ese día se le ocurrió a un profe hacernos salirnos a qué zona arqueológica de ahí de la universidad. Curada, porque es que no tenía, o sea, no sé, pues tenía en mente tal vez que nos iban a avisar para ir a algún lado, no ir así, no, chicos, levántense, vamos a la Huaca, creo que fue a Huaca San Marcos. Nunca más. Y me quedé pensando mucho que hay una cosa que a veces la gente dice, ¿no? Y el ático, y el sombrero, y la ropa, ¿no? O sea, ¿funciona? O sea, ¿es así? Yo diría que sí y no, ¿ah? Porque, por ejemplo, hay una cosa que es imposible, aunque he visto algunas personas que sí, en campo estar con ropa blanca es imposible, ¿sabes? Es una porquería. Así que los colores más adecuaditos son estos beige. Es el beige o el color kaki. El color kaki, que pues cubre tierra, ¿no? O sea, Mimetiza el polvo. Y bueno, por ejemplo, cosas como es así, ¿no? Además, estos pantalones también, bueno, nosotros ahora un poco con bolsillos, ¿no? Por todos lados, porque uno no quiere estar pues con cosas en la mano, necesitamos con las manos libres, así que sí nos sirve todo lo que involucre poder llevar pues cosas con las manos libres, ¿no? Igual el bolso de lado, ¿no? Una bandolera que le llaman, o ese maletincito de costado que a mí me encanta, por ejemplo, yo siempre lo uso y yo acuerdo que mucha gente, muchas amigas me han dicho, ese es como el del arqueólogo. Y claro, porque están pensando en Indiana, ¿no? Indiana. Y yo, en verdad, alguna vez el primero que tuve fue por lo práctico, ¿no? Y es que realmente a nosotros sí nos es bien práctico para no andar con nada en mano. Bueno, ya les vamos a contar dónde Karencita guarda el sombrero y el látigo. El sombrero se me perdió en el último viaje a Trujillo. Y el látigo lo estoy guardando. Porque vamos a hacer nuestra película, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Inspirado en las municipalidades. El templo de la corrupción, creo que era, ¿no? Algo así. Todavía el nombre no está terminado, estamos pensando todavía. Ay, pero bueno, inspirados en Indiana. Sí, pero bueno, Indiana Jones es una saga, Sí. es una saga del cine, es una saga muy, muy conocida a nivel mundial. Es una creación de George Lucas, el mismo que creó la saga de Star Wars. Con Steven Spielberg, ¿no? Y el director de las primeras películas fue este director famoso también, Steven Spielberg, ¿no? Esta saga fue estrenada en 1981, fíjate, 81. el año en que yo nací. Yo sabía que ibas a decir eso. Claro, y nosotros lo hemos visto, yo nací en el 79, o sea que la tengo que haber visto en el 89, o sea, nosotros la hemos visto 9 años después, 8 años después. O sea, realmente recontra repetido después, pero
para los que lo vimos por la primera vez, ese era el top, ¿no? Porque era de aventura lo más manejable, ¿no? Incluso, yo me acuerdo mucho, y mucha gente se va a acordar en los 80, yo cantaba también la canción y no sabía por qué. Indiana, Indiana. Supe que venía de la película, creo que lo entendí después, pero fue muy famosa, ¿no? En el 81. Claro, fue estrenada en ese año, Indiana Jones y La primera es, la tengo apuntada por no olvidar, Los Cazadores del Arca Perdida. Los Siempre me acuerdo Cazadores del del Arca el Arca de Perdida, la sí. Alianza, pero Los Cazadores del Arca Perdida. Bueno, en realidad sí, pues, ¿no? Se trata de la búsqueda del Arca de la Alianza, el arca que guarda las tablillas, Los mandamientos, ¿no? los mandamientos, ¿no? Que está relacionado con la Biblia. Pero bueno, para los que no conocen la saga, de repente tenemos aquí Las nuevas algunos, generaciones. jovencísimos seguidores que no han visto, o si han visto solamente fragmentos, o han escuchado, o les han contado acerca de la saga de Indiana Jones. Estas películas básicamente son de aventura, son películas que están hechas para seguir las aventuras de este gran personaje que es Indy, que es el arqueólogo Arqueólogo y intrépido, aventurero lo van a encontrar por ahí, arqueólogo ¿no? aventurero, que va en busca de las reliquias, en busca de los tesoros. Más o menos que por ahí va más o menos el argumento de esta película. En esta película, la número 1, la que fue estrenada en el año 81, yo la recuerdo muy bien, precisamente porque en la parte inicial de la película, cuando todavía no se presenta el personaje de Indiana Jones, tenemos una selva. Yo no sé si toda la gente lo recordará, yo Tenemos nunca un me di río, cuenta. tenemos un río ahí misterioso, un paisaje misterioso. Y poco a poco nos vamos acercando a la figura de un personaje. Tenemos la silueta ahí con el sombrero, ya podemos vislumbrar al personaje principal de la película. Y luego aparece ya la figura de Indiana, interpretada por el actor Harrison Ford, que también es famoso por interpretar otros grandes personajes como Han Solo de la saga de Star Wars. Y este personaje, Indiana, ingresa a un templo antiguo, a un templo muy antiguo, y lo primero que me llamó la atención fue ver que dentro del espacio, dentro de este templo, hay una especie de mesada de piedra y hay un ídolo de oro que tiene una figura muy parecida a las figurillas de la época inca. Entonces, digamos que están ahí tomando la iconografía, ¿no? Las formas de las figuras de oro de la época inca. O sea, hay un estudio ahí, una fuente probablemente bibliográfica importante, claro. que les ha servido para poder lograr, digamos, formar este objeto. Este objeto obviamente no es real, pero sí tiene una influencia. Está inspirado en un objeto inca. Pero lo que más llama la atención es el fondo. En el fondo hay una pared donde se ven ahí unas figuras en relieve de piedra. Y lo que más llama la atención es que hay una figura que es el personaje principal de los báculos de la Portada del Sol en Tiahuanaco, ¿no? Es una figura, parte de la iconografía muy, muy famosa de la cultura tiahuanaco, en el altiplano boliviano y parte de Perú. Y a su costadito hay una cabeza clava. Una Sí. cabeza clava Chavín, que es completamente reconocible y uno lo puede identificar muy fácilmente, ¿no? Levanten la mano los que recuerdan haber visto Indiana 1 y que recuerdan esa primera escena. Yo la verdad es que no la recordaba. Es que si no estamos familiarizados con este tipo de imágenes, Exacto. se nos puede pasar un poco así de largo, Exacto. pero ya cuando lo hemos examinado ya más a detalle, efectivamente están inspirados en muchas de las culturas sudamericanas. Sí, en la no, y lo más cultura bonito, chavín, y lo la más bonito cultura de ver. tiahuanaco, y la cultura, y también la sociedad inca, ¿no? Con esta figura de oro, que es la que el personaje intenta capturar, intenta llevarse, ¿no? Sí, claro, y lo que decía, lo curioso es que tal vez a los 9, 10 años lo vimos, pero no lo observamos porque no estábamos familiarizados con esas imágenes, ¿no? Y ahora, 30 años después, 30 años después la hemos vuelto a ver y la primera vez dije, apenas la vimos, ¿no? ¿Qué? Yo al menos, ¿qué? Nunca había visto eso. Y claro, lo que ocurre es que
no estábamos familiarizados con esas imágenes. Qué curioso es y por qué lo importante, pues, ¿no? Desde que de niño tengamos familiaridad con estas, voy a decir imágenes, pero bueno, vienen siendo iconografías, elementos de cada cultura. Y qué bonito se siente que nos demos cuenta pues que todo esto sirve de inspiración. Miren, en otros lados lo han usado de inspiración y acá hace 30 años y acá las películas inspiradas en nuestra historia están creo que los últimos 10 años, una cosa así, ¿no? Sin desmerecer algunos esfuerzos que puedan haber habido, ¿no? Como aislados, pero o sea, así a grosso, nivel Hollywood, ¿no? Y claro, o sea, se están inspirando en las imágenes, en la iconografía de nuestras culturas aquí, de los Andes, pero pasan desapercibidas, ¿no? Sí, pues. Para la mayoría, el gran público pasa desapercibido, ¿no? A veces reclamamos, a veces un poco, ¿no? ¿Por qué no se utilizan? Tenemos tanta riqueza cultural en los Andes, en el Perú, en los países de los alrededores, ¿no? que tienen parte del territorio andino. ¿Por qué no se utilizan esas imágenes para hacer películas, para inspirar películas? Y estaban ahí, solo que estaban ocultas. No nos percatamos en un inicio, pero viendo a detalle, hicieron un bonito trabajo en realidad de investigación para Indiana Jones. A pesar de que la temática se aleja un poco de la realidad de lo que es el arqueólogo, que ya lo vamos a ir viendo, pero sí está inspirado y hay un trabajo de investigación previa que es interesante, ¿no? Ojo, para las nuevas generaciones no les estamos haciendo spoiler, ¿ah? Porque estamos hablando de los primeros 5 segundos que no tienen nada que ver con la temática, o sea, en total, por ahí, con los primeros toda 10 la temática minutos de toda la película. Así que véanla para que a ver, que tal vez por ahí encuentran otras coincidencias más que no hemos notado, ¿no? Y sí, van a encontrar, porque nosotros los que lo hemos vuelto a mirar, hemos notado que así como cuando vamos a los museos 5, 3, 4 veces, vemos algo diferente cada vez. Pero ¿es un personaje ficticio la figura de Indiana Jones o está inspirado en la realidad? Ay, yo alguna vez me quedé pensando, ya de adulto, me decía, qué envidia me daba, o cuando uno ve las películas, pensando en las 4 películas, qué envidia da cuando a veces se ve a este personaje que tiene tanto manejo de tantos temas, que tiene tanta habilidad física. Yo no cabalgo, una vez me caí del caballo, así que no cabalgo. Tú cabalgas. Sí, a mí también me botó, una mula me botó y me arrastró. Entonces, sí, la verdad es que uno mira y dice, sí, qué chévere, porque hay cosas en las que se pueden encontrar coincidencias, pero otras cosas en las que uno dice, qué envidia, porque yo no puedo hacer eso, ¿no? Y me gustaría. La saga de Indiana Jones tiene hasta el momento 4 películas. 4 películas. Estamos esperando la quinta. Las 3 primeras películas fueron estrenadas todas en la década de los 80, hasta Sí. el año 89. Correcto. La última ya fue estrenada, creo que en 2012, 2014, 8, por ahí. 10, 2, por ahí. 2010 aproximadamente, ¿no? Es una de las sagas más modernas, que también tiene su detalle ahí, ¿no? Y parece ser que va a haber una quinta saga, todavía no hay detalles, por ahí aparecen algunos trailers que no se sabe si son reales o trailers hechos por los fans, pero parece que se viene una quinta saga, ¿no? Una quinta película de la saga. Ahí donde comentabas, ¿no? Es inspirado en alguien. Me acordé de cuando vemos las 3 primeras películas, o sea, la 1, la 2 y la 3, como están en la zona del Mediterráneo, de Asia Menor, o sea, lejos de nosotros, como que la aventura y todo el guión, como no es algo cercano, uno lo disfruta. Pero yo recuerdo que cuando llegó la 4 y que nosotros estábamos emocionados por ir a verla, ya para eso, 2008, ya habíamos terminado arqueología, o al menos la mayoría de estudios los habíamos terminado, ya habíamos ido a campo, o sea, teníamos trabajo efectivo en campo, ya conocíamos la experiencia en campo, teníamos más herramientas para evaluar de manera diferente la película, ¿no? O sea, no era lo mismo que verlo 8, 10 años, 11, 12, o tal vez de adolescente. Y cuando ya entusiasmados nos fuimos a ver la 4, que siempre voy a recordar que se llamaba La Calavera de Cristal y no entendía por qué. Y ya viéndola, esa estaba inspirada en el Perú. Y entonces, como era algo que sí conocíamos, como que ahí ya no se disfrutaba mucho en un primer momento porque podíamos encontrar las incoherencias
se podría decir, con lo que nosotros ya conocíamos, ¿no? Claro, tiene alguna serie de incoherencias históricas. Em, Al principio nos chocó ver esta película porque habían estas incongruencias, cosas que no eran ciertas, que se acoplaban a la realidad de nuestro país, porque era como ver una película gringa cualquiera con un prejuicio acerca de Sudamérica, ¿no? Las gallinas corriendo por aquí, en Palacio de Gobierno salen los chanchitos, como si fueran pues un país... Como si fuera como antes si de la fuera- independencia, ¿no? como si Como una fuera plaza súper una- tradicional de siglos. o como si, bueno, en el Perú no existieran ciudades, sino que solamente existieran aldeas, ¿no? A nivel de aldeas donde todavía tenemos ahí nuestras granjitas al lado de nuestra casa, Y ¿no? además esta mezcla, no sé si intencional o no, que suelen hacer de que aparecen como cosas mesoamericanas mezcladas con las andinas. Ujú. Y bueno, nosotros o acá sí lo diferenciamos, pero parece que por allá no. No sé si lo usan por Y darle vida a la hay una película. escena en esta película en donde Indiana, junto con sus acompañantes, llegan a Nazca, ¿no? Llegan a la zona de Nazca, pero cuando uno ve en la película lo que están representando como Nazca, se ven montañas, ¿no? Se ven montañas, se ven llamas caminando por las calles. Uno ve un paisaje completamente andino, ¿no? Ajá. Pero cosa que está pues lejos de la realidad. Nazca es una zona desértica. En Nazca tenemos dunas, tenemos ahí un oasis muy cerca en la zona, en la ciudad de Ica, ¿no? Entonces el paisaje es completamente diferente. Y otra cosa que también es diferente es el idioma, porque supuestamente en la película en Nazca se habla quechua, ¿no? Pero en Nazca no se utiliza el quechua, ¿no? Entonces Indiana se comunica con las personas en la ciudad de Nazca, en Nazca ahí, con los diferentes pobladores, se comunica en quechua. Y hay una anécdota ahí que nos dejó un poco, A un montón de gente, nos creo. dejó así, pensando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Es cuando el acompañante de Indy le pregunta, ¿no? ¿Cómo has aprendido quechua? Le dice, ¿no? ¿Dónde has aprendido el quechua? E Indiana Jones le responde, ¿no? Yo aprendí quechua con Pancho Villa, así, muy, muy, muy orgulloso lo decía, ¿no? Yo aprendí quechua con Pancho Villa. Pancho Villa, que es un personaje de la Revolución Mexicana, es importantísimo de la Revolución Mexicana, que no tiene nada que ver con los Andes, y menos con Perú, ¿no? Porque es en otro año, además, o sea, hay varias cosas ahí que tú le estás contando. Yo recuerdo que nosotros fuimos, esa sí la vimos en el cine, esa sí la vimos emocionados, empezamos así, ¿no? Sentaditos, y a medida que iba avanzando la película, nos íbamos hundiendo en el asiento. No, Ay, ¿qué no, está por- pasando aquí? por No puede favor, ser. no, ¿qué están haciendo? Y claro, yo recuerdo mucho que ahí recién sentí un poco la pegada, porque yo recuerdo que, no me acuerdo si con la 1 o con la 2, pero ¿cómo decir? El gremio de arqueólogos egipcios en algún momento, o de alguna zona de Asia Menor, me acuerdo, que, o la comunidad había como también hecho críticas a las películas, ¿no? Anteriores. Y uno decía, bueno, pero es que son películas, ¿no? Pero claro, como no era nuestra historia, como no era nuestra realidad, como no eran nuestros espacios, uno no lo siente tan cerca como cuando vimos la 4, que ahí sí lo notamos, ¿no? Claro, comienza a agarrar carnecita ahí. No, este es algo que sí conocemos nosotros con cierta profundidad y no, está mal, está muy mal. Claro, eso va a ser algo que lo hablaremos en otro programa, ¿no? Con respecto a, solamente mencionemos de lo que se trata. Sí, bueno, las películas tienen ciertas licencias creativas para poder contar una historia y se apoyan, por supuesto, en la ficción, ¿no? No todo es la realidad. Están basados en hechos reales, pero se toman ciertas licencias para contar una historia. Se inspiran. Y que además sea una historia entretenida, ¿no? Claro, Entonces claro. a eso, este tema de las licencias creativas lo vamos a ver en otro programa. Listo. Entonces, estamos hablando de un personaje que no es, pues, contemporáneo, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido y se equivocaron por unos cuantos años. Pero el punto es en función a qué
creíble o qué tan inspirado está este personaje, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, ya nosotros pues un poco más con edad, digamos, comenzamos ya a ver al personaje de otra manera, ¿no? Ya no solo como el aventurero, sino comenzamos a un poco hurgar en cómo ese personaje llega a serlo, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que es interesante notar es en qué época está inspirado el personaje y en qué época lo estamos viendo nosotros, ¿no? Claro, cuando uno ve la historia de Indiana Jones, está ambientada en la década de los 40. Finales de los 30, inicio de los 40, estamos en pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial, Claro, ¿no? claro. Sin embargo, el personaje de Indy no se corresponde con la época, Claro. ¿no? Ya existían diferentes universidades, existían programas de investigación arqueológica a lo largo del mundo. Sin embargo, Indiana Jones parece ser un arqueólogo que está en fines, digamos, del siglo XIX, ¿no? Parece más un cazador de tesoros, un anticuario, más que un arqueólogo profesional, ¿no? Al menos en las primeras se nota eso, ¿no? Porque también hay una escena muy chévere en la número 3 que siempre la recordamos y creo que desde hace tiempo así la habíamos entendido, o sea, la notamos. Aquella parte que a ti te gusta mucho cuando alguien dice, cuando Indy en una clase, ¿no? En una cátedra en la universidad, porque se supone que él es profesor de universidad y uno dice, nunca lo vemos enseñando, porque solamente está en campo, en sus aventuras o en lo que le corresponde, en lo que está haciendo. Y esa es de las pocas escenas en las que se ve en la universidad, ¿no? ¿Y cuál es la frase que comenta él, que siempre nos llamó tanto la atención? Bueno, en la número 3, ¿recuerdas el nombre de la tercera película? La tengo por aquí porque siempre me voy a olvidar. La tercera es La Última Cruzada. Bueno, en Indiana Jones y la Última Cruzada, en una de las primeras escenas, hay una introducción con un Indiana Jones joven, todavía adolescente. Que luego pasa a una escena en donde ya está el Indiana Jones arqueólogo profesional dictando una cátedra en la universidad, ¿no? En donde él menciona ahí ya, digamos que algo ya relacionado con la ciencia. De las pocas escenas lecturas, que se ven, ¿no?, como serias, ¿no? Porque está en el área académica. Claro, y él menciona ahí, ¿no? Ahí que la arqueología no busca la verdad, ¿no? Si quieren la verdad pueden ir a la clase de filosofía que se encuentra cruzando el pasillo, una cosa así, ¿no? Entonces podemos ver ya por primera vez, digamos, a Indiana Jones arqueólogo, dictando una clase, estando en la universidad, en el mundo académico, ¿no? Diciendo cosas que a nosotros también se nos dicen, ¿no? Ajá. Y lo más curioso es verlo, digamos, como es en la vida cotidiana. Y es algo que a nosotros pues nos sentimos un poco más involucrados porque es algo que lo hemos vivido también en la universidad, ¿no? Porque luego de su clase Indiana Jones sale del aula y se le ve por los pasillos de la universidad y comienza a ser asediado por los alumnos ahí que vienen ahí seguramente para entregar un trabajo que no hicieron a tiempo. O para pedir notas, ¿no? Pedir las notas, etcétera, ¿no? Entonces se ve ahí un personaje agobiado, digamos, por la rutina de la universidad y va y se encierra en su oficina, ¿no? Claro, una oficina que se ve con los andamios y con piezas cerámicas, ¿no? Y que a mí me dio mucha gracia porque yo no sé si tú recuerdas esa escena cuando eras chico. ¿La recuerdas? Yo no la recuerdo. No, porque uno cuando está chico lo único que quiere ver son las aventuras, ¿no? La parte en donde hay acción dentro de la película. Y estas cositas se nos escapan, pero ya cuando nosotros nos sentimos identificados porque nosotros realizamos, digamos, ese proceso esas actividades regulares, actividades, ¿no?, regulares, académicas, digamos que nos sentimos un poco ya identificados y recién lo notamos, ¿no? Claro, y también se asocia a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que cuando uno no está familiarizado con ciertas actividades, es menos probable que uno reconozca esas escenas, ¿no? Entonces, cuando éramos niños o adolescentes, pues obviamente, seguramente ni lo notamos o lo vimos sentado en una mesa y no nos llamó más la atención. Pero ahora, volviendo a ver la película, de verdad que es una escena que yo dije, ¿qué? Yo no había visto esa escena, está en un gabinete, está en su oficina, gabinete, chiquita. Es un gabinete de arqueología rodeado de anaqueles con piezas y se ve al personaje agobiado, sentado en su escritorio ahí pensando, ¿no? Entonces está como estresado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Indiana luego? Es muy gracioso, se escapa por la ventana.
Pero precisamente esa es una parte muy curiosa porque tampoco la recordaba, la verdad, ¿no? Entonces ahí se nota este conflicto que hay del personaje en su parte académica, profesional, regular, seria, digamos, y lo que vendría a ser pues el aventurero, ¿no? Porque además, un poco eso, para los que han podido ver, o bueno, les comentaremos ahora luego para los que quieran ver, esta otra saga de lo que es el joven Indiana Jones, ¿no? Y por ahí se entiende un poco cómo va. Pero antes de pasar a darle vueltas a esta, porque es esta saga adicional, ¿no? Que son las aventuras del joven Indiana Jones, es una saga muy bonita, ya lo vemos en un momento. Pero antes de pasar a esto, el personaje de Indiana Jones es un personaje que la mayoría de las personas creen que está inspirado en un personaje real. George Lucas y el mismo director, ¿no? Steven Spielberg, nunca han salido a decir de manera directa en qué personaje de la vida real o en quién ha sido inspirado este personaje, ¿no? Pero obviamente la gente ha comenzado a buscar, ha comenzado a pensar en quién podría ser este personaje, ¿no? En algún momento lo han comparado con Hiram Bingham, que fue el difusor, fue el que le dio propaganda al sitio de Machu Picchu en el Perú, ¿no? Pero también hay otro personaje norteamericano también, un arqueólogo que es de la misma época de Indiana Jones, precisamente, y su nacimiento ocurre casi en las mismas fechas, ¿no? Este arqueólogo de la vida real nace en 1883. Claro. Y según la biografía de Indiana Jones nace en 1899, ¿no? Claro. Digamos que su contemporáneo, ¿no? O sea, tiene ahí un parecido razonable, digamos, ¿no? Pero sabes que aquí también viene otro tema que ya nosotros lo hemos venido entendiendo con el tiempo, ¿no? Cuando pensamos en el personaje de Indiana Jones, si podría haber sido real o no, o si es posible que una persona pudiera hacer todo lo que hace este personaje, también hay que un poco contextualizarnos, ¿no? Porque claro, nosotros lo podemos ver ahora, un niño lo puede ver ahora, y obviamente pues tal vez no pueda diferenciarlo, ¿no? Pero por ejemplo, lo que tú estás comentando, precisamente el personaje de Indiana Jones refleja o está inspirado en un personaje como de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Cuando nosotros hemos visto la película en los 80 y la imagen que más se difundió o el estereotipo de lo que era el arqueólogo y lo que la mayoría reconoció para los 80 era esto inspirado como en 40 o 50 años atrás. Pero volviendo al personaje que podría haber inspirado a la imagen de Indiana Jones, ¿recuerdas el nombre del personaje? Sylvanus Morley. Sylvanus Morley, sí. Yo tengo ahí un cacao con los nombres. Sylvanus Morley es un arqueólogo de la vida real. Fue. No, sí, que ya falleció en el año 48. 1948. ¿No? Unos añitos posteriores a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Es un arqueólogo que dedicó su vida a estudiar la cultura maya. Correcto. Él trabajó muchos años en Chichén Itzá. Y en varios sitios de Mesoamérica, ¿no? Él Vinculados. era de la Universidad de Harvard y ahí él vio muchos materiales provenientes de Chichén Itzá que fueron saqueados hasta cierto punto, ¿no? En una época en que la arqueología de Occidente, digamos, no tanto europea como de Estados Unidos, iba a los lugares como Mesoamérica, como Sudamérica, y extraía muchos materiales y los llevaba a su universidad, ¿no? Ahí hay que acotar también para entender un poco que, bueno, estos países que tienen la especialidad de arqueología desde varios años atrás, pues obviamente son los que tienen los primeros arqueólogos y de donde van a comenzar con presupuestos a mandar pues investigadores a varios lugares, ¿no? Cosa que luego va a dar pie a que en otros países como el nuestro, por ejemplo, también se dé luego la carrera de arqueología y surjan sus propios arqueólogos. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, estos materiales que habían sido extraídos de su lugar de origen y que estaban en la Universidad de Harvard
fueron los que inspiraron a Silverius Morley, Silvanus Morley, a dedicarse a la arqueología, ¿no? Y lo curioso es que este personaje, y eso lo descubren ya la gente, ¿no? Los fans, digamos, que logran descubrir que este personaje podría ser la inspiración de Indiana Jones, es que este personaje tiene el mismo look de Indiana, tiene el mismo traje, la misma corbatita, la corbata hay muchas coincidencias Michi, en el aspecto. los anteojos redonditos, tal cual el personaje interpretado por Harrison Ford, ¿no? Así es. ¿No? Y no solamente eso, las comparaciones incluso son hasta escalofriantes. Hay una foto que sí, uno la ve en comparación al personaje y uno dice, pero sí, o sea, es el mismo, ¿no? Posiblemente, ¿no? Aunque sí, como bien sí, dices sí, tú, sí, nunca es muy los parecido, creadores han dicho, ¿no? muy parecido al actor, o sea, ya ni siquiera al personaje de Indiana, sino al actor mismo, ¿no? A Harrison Ford es muy parecido, ¿no? Y las comparaciones también van en el aspecto en que por un lado es arqueólogo y por otro lado es medio aventurero, pero esta aventura ya tiene ahí unos matices oscuros porque está relacionado un poco también con el espionaje. Por la época, ¿no? Y Indiana Jones, precisamente, es reclutado por los agentes del gobierno para realizar hasta cierto punto espionaje, ¿verdad? Muy similar a lo que se descubrió muy posterior a la muerte de Silvanus Morley. Se descubrió que efectivamente era un agente que hacía espionaje en el extranjero, ¿no? Así es. Entonces, si pensamos, por ejemplo, si el personaje era real o no, o si hay las posibilidades de que alguien pues tenga esas características, pues tal vez en todas las habilidades físicas no lo sabemos, ¿no? Pero en cuanto a algunas características de la época, de lo intrépido, y bueno, habría también que contextualizarnos, ¿no? Estamos hablando de medio del siglo XX, la arqueología ya está establecida en varios lugares como formación, pero se están empezando los primeros estudios en muchos lugares, ¿no? Entonces todo es novedoso, aún ahora lo es, pero todo es novedoso, hay los primeros registros, los primeros dibujos, son los dibujos hermosos que hacían antes, ahora también tenemos que hacerlos, pero no a todo el mundo le sale, pero unos dibujos lindos que hacían a tinta, carboncillo, de todo lo que registraban, entonces en realidad pues ¿no? Da para tener mucha imagen que llena los ojos, que hace que la mente vuele, ¿no? Para poder imaginarse de todo. Y de eso a esta parte pues han pasado 30 años. La arqueología ha avanzado, se han hecho muchas investigaciones que ahora nos permiten entender otra visión de las cosas también. 30 años desde los 80, claro, no de los 40. Estoy hablando desde los 80, ¿no? Estoy hablando de cuando vimos las películas todavía, pues, ¿no? Para la visión que había. Entonces ahora, si bien alguien puede ver a Indiana Jones en las películas, pues también conocen arqueólogos que pueden ser sus familiares y ya pueden sacar sus conclusiones de que exactamente igual. Además que los tiempos han cambiado y la arqueología también ha evolucionado, ¿no? En cuanto a la forma de investigar. Ahora hay arqueólogos en muchos lugares y en muchos países, ¿no? Y se puede avanzar con eso. Y precisamente en cuanto al personaje mismo de Indiana Jones, los creadores, ¿no? George Lucas, Steven Spielberg, nos traen una saga nueva que trata de darle, digamos, ese contexto a cómo ya conocimos a Indiana Jones de adulto. Pero esta saga nos habla de cómo ha ido creciendo desde niño y de adolescente Indiana Jones, ¿no? Estamos hablando de las aventuras del joven Indiana Jones. Que nosotros las encontramos de pura casualidad en el bendito YouTube. Estábamos precisamente, y pueden poner en sus celulares, en el buscador, ¿no? Las aventuras del joven Indiana Jones. Y si no estoy mal, hay como 22 capítulos subidos, pero haciendo la investigación, justamente Beto vio que esto había sido hecho con carácter educativo, ¿no? Así es. Esta saga fue creada con la intención... A ver, tenemos acá... A Chewbacca. Se metió Chewbacca. Que por cierto, haciendo un paréntesis, el personaje de Chewbacca fue inspirado en el perro de George Lucas. ¿Y el nombre? El perro que se llamaba Indiana. O sea, su perro le da el nombre al personaje de Indiana Jones, pero a su vez le da la imagen a lo que sería el personaje de Chewbacca. Yo creo que él se ha enterado porque él dijo, yo soy también el perrito de Acá tenemos Indiana.
este no es Chewbacca, es un Ewok de la luna de Endor. Pero bueno, esta saga efectivamente fue creada con una intención educativa, porque el joven Indiana Jones va aprendiendo acerca de las culturas, las religiones del mundo, va aprendiendo lo que es el respeto, ¿no?, a las costumbres, a las diferentes costumbres, a las diferentes culturas, y además también trata un poco de la tolerancia. Claro, pero por ejemplo, a mí me pareció súper chévere cuando lo encontramos, porque encontramos primero un solo capítulo y lo vimos, y ese capítulo, no sé cuál, la verdad, cuál de los números sería, pero era un capítulo que nos resumía muy bien, o que se ayudaba a entender cómo esta Indiana de las 4 películas pues tiene todo ese bagaje cultural, ¿no? Y por ejemplo, todos sabemos, o para los que han visto las películas, que el papá de Indiana era arqueólogo. Pero lo que no sabíamos es que ya en el personaje de niño, su papá, al ser arqueólogo, pues viaja por muchos lugares. Y tenemos un niño de Indiana que estimo tendría 10 años, 9 u 8, y pues ya está visitando la muralla china, Beto. Está visitando la muralla china, está yendo a las pirámides de Egipto, está yendo a un montón de lugares históricos en la India, a un montón de sitios desde pequeñito. Y como está viajando todo el tiempo, pues no puede tener una educación regular. Así que tiene una tutora, ¿no? Una tutora que desde que está chiquito y para la época, pues le alcanza unos textos que en la obligación de estudiarlos tiene que leer, pero pues son textos que, pensándolo bien, varios de nosotros los hemos visto de 20 años, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper interesante, y me pareció, antes de poder identificar esto de que había sido hecho con el objetivo educativo, que es tan bonito esto que también pues venimos trabajando en el tema de educación patrimonial, ¿no? Lo importante es que desde niños podamos tener acercamiento, podamos tener contacto, podamos interactuar con los diversos materiales, con el diverso conocimiento, de manera que cuando estemos grandes podamos tener más herramientas para poder aplicarlas. Entonces, claro, ¿no? Si tú tienes un niño de 8 años hasta adolescente que viaja por todo el mundo, que escucha un montón de lenguas, en algunos capítulos está sentado con grandes personajes de la historia, está con psicólogos, está con Freud en unas, está con Lawrence de Arabia en otra escena, que es muy bonita, por cierto. Conoces diferentes personajes. Diferentes. O sea, lo relacionan con diferentes personajes de la historia, personajes reales de nuestra historia, ¿no? De la historia mundial. Incluso llegó a conocer a Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Y estuvo casi en el mismo descubrimiento de niño, entra a las tumbas de las momias, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Es como un niño nuestro de 7 u 8 años que puede ver una huanca que está bien conservado, que uno llega a Mateo Salao y uno tiene 8 años y ve esa inmensidad de pirámide A con una buena explicación y una buena temática, una buena didáctica de aprendizaje. Entonces, pues obviamente ese niño tiene muchas más herramientas, ¿no? Y hay 22 capítulos, ¿ah? No los hemos terminado de ver todos, pero se puede ver la riqueza de lo que una educación y una formación apasionada, ¿no? Apasionada porque la tutora es apasionada en el tema, la mamá le encanta esas cosas, el papá está un poco más metido en su trabajo, pero es arqueólogo y todo el tiempo lo está viendo con esas cosas, entonces definitivamente pues tiene mucho de dónde tomar. Claro, y fíjese que este es un personaje ficticio, Indiana Jones es un personaje ficticio, pero a través de la ficción y a través de la historia que fue creada para esta ficción, se pueden utilizar, digamos, como medios para poder desarrollar, digamos, temas que puedan educar a los niños. Claro, ¿no? claro, eso, ¿no? Y al también interactuar, como bien dices tú, con diferentes culturas, ¿no? Lo cual le da, pues, un marco de conocimiento bastante amplio para tratar con otras personas, con otros niños. Entonces, en realidad, yo creo que ya viéndolo de forma aplicativa, me parecieron capítulos lindos que los profesores bien podrían utilizar. O sea, nuestros niños no van a poder ir a algún lugar, pero los van a poder ver. Fue un descubrimiento bastante grato, ¿no? De conocer este material que puede servir seguramente para algunos profesores como material didáctico. Porque ese es el tema, ¿no? El tema es la empatía hacia las demás culturas, la empatía hacia el otro,
la tolerancia, ¿no?, de las diferentes formas de pensar, de las diferentes religiones, un paseo por todas las culturas del mundo a través de un personaje ficticio como este joven Indiana Jones, ¿no? Claro, y otra cosa que también nos parecía súper interesante, que muchas veces nos lo han dicho, ¿no? Cuando nos toca excavar, a veces la gente dice, ay, encuentran oro, encuentran eso, claro, porque hay una idea en la cabeza de la gente, pero bueno, ya recogiendo esto de los contextos y de la época, otra cosa que hay que tener en cuenta es que para, por ejemplo, épocas de la película, en lo que está contextualizado, pues lo que llamamos ahora marco legal del patrimonio en todos los países, pues no existía, ¿no? Y eso también se ha venido trabajando entre, no sé, los 20 o 30 últimos años, tal vez, mejor en cada uno de los países. Entonces, ya desde un tiempo a esta parte existen ese tipo de marcos legales en todos los países en realidad. Y entonces los arqueólogos de ahora ya no son como los arqueólogos de hace 50 años, y esos de 50 años mucho menos como los primeros coleccionistas pues, que aparecieron, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante y muy importante de entender. Sí, y lo importante para nosotros del personaje de Indiana Jones, y aquí cerraríamos ya, es que ayudó a que nuestra profesión, a pesar de los clichés que puedan haber todavía acerca de la arqueología, se conociera más masivamente, y además es reconocido a nivel mundial, y es el arqueólogo por excelencia. Bien o mal, es el arqueólogo que nos representa en el mundo cinematográfico. Pero, por ejemplo, la parte educativa es una parte que vamos a recoger bastante en el joven Indiana Jones, porque la arqueología también ahora en esa evolución pues ya no solamente está vinculada al quehacer académico, sino que también tiene una proyección educativa, ¿no? Y por eso hablamos de educación patrimonial en el marco del cual estamos haciendo todo esto. Y por eso nos ha llamado tanto la atención el tema de el joven Indiana Jones, que es lo que quisiéramos de alguna manera rescatar para todos nuestros niños, como herramienta para los profesores. Y bueno, este personaje de Indiana Jones es un personaje que a mí me gusta mucho. Bueno, nos gusta mucho hablar sobre él. Es un personaje que es realmente inspirador y envuelve una serie de cuestiones que pueden ayudar a inspirar a otras personas, como lo ha sido durante los últimos 30 años que ya va a cumplir el personaje en el cine, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar también de otras películas. Hay muchas películas que están relacionadas un poco con la arqueología, con el quehacer del arqueólogo, las investigaciones. Y ese tema lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, antes ya de culminar nuestro programa del día de hoy, tenemos unas novedades con respecto a unos productos. Se nos viene un sorteo más aquí en el programa de Entre Huacas y Tertulias. Tenemos un nuevo sorteo gracias a nuestra amiga Gina Morrow y los amigos de Salazar Arqueología, que nos han donado 5 packs de productos compuestos por unas bolsitas, unos mouse que le llaman, y unas tacitas de Sedazar. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Sedazar y a nuestra amiga Gina por estos obsequios. Así que nada, lo que tienen que hacer como siempre es dejarnos sus comentarios acá en el programa, en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube, que los vamos a estar recolectando todos los comentarios. Déjennos ahí sus sugerencias para poder pues hacer las listas y poder llevar a cabo el siguiente sorteo, que lo vamos a estar llevando más o menos en noviembre. Sí, pasando la segunda mitad del mes de noviembre vamos a realizar el sorteo. Vamos a dar tiempo a nuestros amigos para que nos comenten en las distintas plataformas, ya sea en vivo en los programas de los días viernes, en nuestro Facebook, que también están colgados los videos, y también en nuestra plataforma del YouTube, donde colgamos el lunes siguiente del estreno del programa, colgamos el programa de esa semana, ¿no? Entonces esperamos sus comentarios, esperamos que nos sigan, ¿verdad? Nos sigan, le den like a nuestros episodios, que eso nos ayuda mucho para poder seguir visibilizando
este pequeño proyecto que hacemos con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias a todos los amigos y vecinos que nos vienen acompañando. Ya más de 6 meses, vamos de todas maneras a continuar con los programas, nos venían preguntando y se vienen muchos invitados y muchos temas nuevos para las próximas ediciones. Y hasta hoy, y por el programa de hoy, acá quedamos, Betito. Así es, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí va el dato del día. Un 27 de septiembre del año 1960 fallece en Lima Raúl Porras Barrenechea, diplomático, historiador, catedrático, abogado y ensayista peruano. En 1928 se doctoró en Filosofía, Historia y Letras en la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue docente e investigador. Fue autor de innumerables obras en las áreas de la literatura, la diplomacia, pero sobre todo destacan sus aportes a la historiografía del Perú. Tuvo una destacada labor como diplomático y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue embajador de Perú en España. En 1956 fue senador por el departamento de Lima. En 1958 fue designado ministro de Relaciones Exteriores. A lo largo de su vida recibió importantes condecoraciones, como la Orden del Sol del Perú. Su casa, en el distrito de Miraflores, hoy es casa museo y sede del instituto que lleva su nombre. Y esta es nuestra agenda cultural. Viernes 30, Noche de Museos, Museo Andrés del Castillo. Hora, 4 a 8 p.m. Costo de ingreso, 1 sol. Lugar, Jirón de la Unión, 1030, Lima. Organiza Museo Andrés del Castillo. Domingo 2. Microtaller presencial, Depósitos Puertas Abiertas. La colección de cerámica. Lugar, Complejo Arqueológico El Brujo, La Libertad. Participación libre previa inscripción. Capacidad limitada. Organiza Complejo Arqueológico El Brujo. Y este domingo 2, como todos los primeros domingos de cada mes, se lleva a cabo Museos Abiertos. En esta ocasión, Museando en Elecciones. Visita libremente los casi 50 museos administrados por el Estado en todo el país. Encuentra la lista con todos estos museos en la página de Facebook del Ministerio de Cultura. Y para todos nuestros amigos y vecinos de Lima, pueden visitar los museos de sitio Puruchuco, Pucllana, Guayamarca, Pachacamac, Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla y Complejo Arqueológico Mateo Salado, entre otros. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina Su programa Entre Huacas y Tertulias.